Bueno, muchachos, entonces entrando ya en materia, ahora sí necesito pues hacer un recorrido muy rápido por cada uno de los elementos que hemos venido trabajando, pero más que hacer el recorrido, necesito es que me digan qué inquietudes tienen al respecto para poder darles claridad y con base en eso empezar a abordar esta dinámica y poder hacer los siguientes ejemplos y ejercicios. Eh, no sé si alguno tiene de los que estamos presentes en la reunión alguna duda sobre los temas o alguna cosa que quisiera que volviéramos a explicar rápidamente, eh, que de pronto les quedó allí divagando alguna información. Profe, yo tengo Solamente una con conexión a pregunta. SQL. Eh, ¿Quién habló primero? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Es que no sé, ahorita no se escuchaba bien. El código que vamos a montar ahorita, que tú vas a hacer, o no sé qué vas a hacer, ¿lo vas a montar a la plataforma igualmente para que quede ahí? La clase en este momento se está grabando. Sí, yo les pongo el link en la plataforma de Moodle para que ustedes puedan ver la clase. Y adicionalmente, estamos creando unos videotutoriales de los temas que estamos viendo y los que vamos a ver para que también tengan allí material de apoyo y de consulta. Perfecto, profe, gracias. Ok. ¿Qué otra persona que iba a preguntar? Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, señor. Sobre la vinculación de NetBeans con SQL. Eso es lo que no he entendido. Ok, antes de ese tema, hay preguntas, digamos, en el examen, creo que a todos no nos fue pues de la mejor manera, como se esperaba. Em, Creo que hay unos vacíos allí antes de ver esa parte de la conexión a la base de datos. De esos otros temas, ¿qué preguntas hay? No, los otros temas estoy bien. Solamente en conexión a base de datos es la que... Ok, ¿los demás? Oh, profe, creo que bien con el tema de Cereblex, bien. El server también bien. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a explicar un tema aquí de Bootstrap. Ustedes tenían una investigación de Bootstrap, ¿cierto? No sé si todos la pudieron hacer. Sí, profe, yo descargué Bootstrap y es de copiar y pegar, ¿no? Sí, Igual. ok. ¿Y a todos les funcionó? Sí, yo la plantilla y ahí sí hay que cacharrarle bastante porque todas las secciones son diferentes y hay que buscar cuál es cuál y hacerle las modificaciones. Y pues también toca averiguar bastante sobre como la etiqueta propia de Bootstrap. Ok, bueno, entonces les quería mostrar allí de pronto para los que le están cacharreando o los que no han podido hacerlo. Cuando usted va a descargar Bootstrap, pues usted, pues básicamente, pues entra a Google y le coloca Bootstrap. Y ahí ustedes ven la página de Bootstrap, ¿sí? Y por acá está el link de descarga, download. Creo que esto ya todos lo hicieron o la mayoría lo hizo. Usted tiene aquí la opción de tener el compilado y tener los archivos fuentes, ¿sí? Nosotros no necesitamos los fuentes, sino que necesitamos este que es el compilado. Aquí le dan descargar y él baja un directorio en formato .zip o algo así comprimido. Ese directorio lo que hace es que tiene dentro de él unas carpetas que son estas que están aquí, la CS y la JS, las cuales ustedes descomprimen y la pegan aquí a nivel del web page, ¿sí? Recuerden que Bootstrap tiene dos formas de trabajar, ¿no? Que nosotros podamos enlazarnos. Una es haciendo este mecanismo que es enlazándonos, descargando los archivos, y la otra es enlazándonos utilizando un linkeo a través de la URL. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra?
que cuando yo descargo los archivos, mi proyecto trabaja como de modo autónomo con toda la información que tiene allí en los archivos que se han descargado, en esa librería que se ha descargado. ¿Qué significa eso? Que si en algún momento mi computador donde yo tengo instalado el proyecto, ya sea mi máquina portátil o en un servidor, a nivel ya cuando estemos montando una aplicación, si yo tengo los archivos de manera local instalados, pues ¿qué va a pasar? Mi aplicación va a mantener el mismo diseño y la misma coherencia de lo que se está presentando a las peticiones que está atendiendo. Si yo utilizo la otra opción que es a través de un link a una URL, ¿qué va a pasar si mi máquina se queda sin internet? Pues que todo el diseño, toda la parte que hemos configurado con Bootstrap se va a perder. ¿Hasta allí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí en este ejemplo que yo estaba construyendo, señor, ¿Por qué sale error en CSS? lo que pasa es que él cuando viene aquí e instala este Bootstrap, él cuando baja ese compilado lo que hace es como tratar de instalar o desplegar esa información en el computador, ¿cierto? Y ahí maneja algunos temas de unas excepciones o algunos permisos que de pronto no tiene sobre algunas carpetas o directorios. Entonces él nos muestra allí un mensaje de alerta que maneja alguna línea ahí que tiene inconvenientes. Podemos resolverla o él por default también nos puede funcionar así. La idea es que eso no quedara en rojo tras resolver, pero pues ya tendríamos que ver caso puntual de qué se trata. Entonces, aquí en este caso, pues para lo que nosotros estamos haciendo no tiene ningún inconveniente. De hecho, aquí el ejemplo está con este archivo que se llama inicio.jsp y aquí yo lo estoy linkeando. Si ven ustedes aquí los links de los archivos del Bootstrap, con estos podemos cargar los elementos que necesitamos para la librería de Bootstrap en nuestra página JSP en este caso. Entonces aquí estamos referenciando al bootstrap.css, al bootstrapmin.css y a los JS que son los JavaScript, ¿sí? Entonces estamos referenciando archivos de este directorio y del directorio CSS. Una vez linkeado, pues nosotros tendríamos que familiarizarnos con cada uno de los elementos y posibilidades que nos ofrece el Bootstrap. Recuerden que el Bootstrap nos permite, entre otras, tener una aplicación que sea responsive, o sea, que sea adaptativa o adaptable al display de donde se vaya a invocar esa aplicación web, en este caso. ¿Qué significa? Que si yo mi aplicación la voy a abrir en un celular, pues él se adapte al celular para que quede de una manera manejable y agradable al usuario que está interactuando con esa aplicación o con ese sistema de información. Para ello, entonces, nosotros necesitamos manejar las etiquetas HTML y elementos que tiene el Bootstrap. Y aquí ustedes tienen las ayudas. Entonces, ustedes una vez estando en la página del Bootstrap, por ejemplo, si quisiéramos crear un formulario, pues ustedes aquí pueden escribir la etiqueta del formulario, ¿sí? Y automáticamente él viene y busca todos los elementos que están relacionados con esos formularios y da algunos ejemplos, ¿sí? Si ustedes ven, existen ejemplos de todo tipo. Entonces, miren, desde el ejemplo más sencillo, que es colocar una dirección de correo electrónico, una lista de selección, una lista múltiple de selección, un test área, y aquí está el código que ustedes necesitarían implementar si quisieran hacer algo así parecido a lo que está aquí. Existen otros ejemplos, entonces ustedes van viendo aquí y van viendo el código que ustedes requieren, ¿sí? Como aquí no se trata de volver a inventar lo que ya existe, ustedes pueden utilizar ese código y con base en ese código hacer el ajuste para que su aplicación tenga los elementos que ustedes quieran manejar allí. ¿Sí? Entonces veamos, por ejemplo, acá, aquí están formularios, ¿sí? Manejar dos campos en una misma fila, manejar un formulario ya de estas características, 2 ítems por fila, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahí la idea es que Puede buscar eso de login y password. pero la parte visual, ¿no? De cómo quedaría configurado, no el código que se enlaza con login y password, no. El código de Java, no. Aquí solamente es la parte de Bootstrap, la parte de la interfaz gráfica de usuario. Sí, Toda es la claro. forma visual.
Sí, pues de hecho aquí con cualquiera de estos elementos vos puedes crear login y password, entonces lo puedes manejar. Puedes manejar aquí email, mira, aquí te piden password, por ejemplo. Sí, entonces mira que aquí ya está cifrado para que no vean el dato. ¿Sí? Los radio button, los checks. Entonces ahí maneja ahí muchos ejemplos que ya ustedes pueden colocar en sus proyectos o en sus ejercicios para que los vayamos practicando. ¿Sí? Entonces, miren, existen diferentes posibilidades y acá ustedes tienen una serie de elementos, miren, todos los elementos que él maneja y tiene los ejemplos allí. Entonces, aquí la primera tarea que queda el día de hoy es empezar a trabajar con estos elementos, por lo menos con los que él nos facilita de guía en los ejercicios que vamos realizando para que vamos interactuando con Bootstrap. Pregunto, ¿todos hicieron el tema de Bootstrap o alguien está pendiente por hacerlo? Por favor, el que está pendiente me dice. Yo, profe, yo. Yo también sigo pendiente con el tema de Bootstrap. Ok, entonces el ejercicio que vamos a tener es la actividad que estamos realizando, la última clase que tuvimos presencial, que es el de login y password y el formulario de registro, creo que era el que íbamos a empezar a hacer o empezamos a trabajar. Ya le vamos a colocar estos elementos, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo es la dinámica. Descargamos el archivo de Bootstrap, el, el framework, descargamos los archivos, los copiamos al proyecto, ¿sí? Una vez copiados al proyecto, pues ya sabemos cómo lo linkeamos, dónde van esos links. Recuerden que todos los links se hacen dentro de la etiqueta del head. ¿Sí lo están visualizando, no? Sí, señor. Ok, Sí, entonces señor. ahí aplicamos el link. Si en algún momento se llega a perder la imagen de la proyección de la pantalla, me avisan, porfa. Sí. Ahí colocamos toda la información de los links y ya por acá más adelante, miren este ejemplito que está aquí. Aquí lo que estamos haciendo es que creamos una etiqueta div y le estamos diciendo que trabaje con un grupo de formulario, que esto es del framework de Bootstrap. Y acá estamos diciéndole a los controles, a las etiquetas que son del form control, y le estamos complementando con el tipo alert primary, ¿sí? Que es una funcionalidad, un elemento que nos permite colocarle unas características a ese control, que en este caso es un input. A diferencia del ejemplo que yo les coloqué en el tablero en el salón de clase, aquí estamos colocando el mensaje de texto utilizando la etiqueta label, ¿sí? Entonces, label, y dentro de label digita el valor y acá colocamos la etiqueta input. El resto sigue siendo todo igualito. Adicionalmente, estamos colocando otro div, que es el que está aquí después del formulario, y le estamos diciendo que a partir de ese div es donde vamos a colocar todos los elementos que estamos mandando a imprimir desde el código en Java. ¿Qué significa eso? Que cualquier información que nosotros mandemos a imprimir, como por ejemplo este out.print que está aquí, pues él va a tener en cuenta eso dentro de esta división que estamos creando en HTML y así mismo nos va a mostrar la información en el navegador. Este ejemplito, si no, yo lo pongo a ejecutar, va a decirle que lo ejecute. Vamos a ver qué es lo que hace y cómo está aplicando el tema del Bootstrap allí. Mientras va ejecutando, por favor, me dicen si hay preguntas de ese pedacito. No, pues hasta ahora normal. Pues mira que este me está sacando más de tiempo. Si se cae el link, por favor, entramos al chat nuevamente de la institución y yo les actualizo el link del Zoom, ¿vale? Ok, dale, profe. Profe, ¿esos links se ponen automáticos? Estos links de... Los del head, eso. no, eso no se pone automático, pero los podemos linkear de una manera sin escribir el código. Ya les muestro cómo. Los arrastra. Sí, lo arrastramos allí. Ahí ya está ejecutando la aplicación, entonces cuando yo necesito incluir un elemento de estos, entonces yo cojo, por ejemplo, voy a adicionar el min.js, ¿sí? Voy a borrar este que está aquí para que vean cómo es la dinámica. Entonces yo busco el min.js, que es este archivo, ¿sí lo ves?
Aló. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que decía el compañero, cojo clic sostenido, lo arrastro y lo pongo aquí dentro del head y él automáticamente me hace el mapeo de ese min.js, del directorio JS que es el que tiene el framework. ¿Sí lo pillas? Entonces, allí ya con eso nos queda linkeado. ¿Cuáles son los que tenemos que linkear? No tenemos que linkear todos, pues por default uno siempre trabaja con estos 4. Profe, Señor. en el out.print uno le puede colocar clases de Bootstrap, también esos labels. Sí, claro. Acuérdense que cuando nosotros estamos mandando a imprimir desde Java, nosotros podemos hacer uso de todas las características que tiene el HTML y en este caso lo que estamos manejando complementario, que es el Bootstrap. ¿Cuál es la única diferencia que les he recomendado siempre? Cuando estamos aquí en HTML nativo, si ven que la propiedad va entre comillas doble, ¿cierto? Si yo quisiera mandar esa propiedad aquí dentro del código Java, en vez de comillas dobles, le pongo comillas simple y ya con eso queda funcionando sin ningún problema. ¿Aclarar la pregunta? Sí, gracias. Miren, entonces vea cómo cambió la interfaz gráfica de la ejecución. Si yo ejecutara esto sin Bootstrap, entonces me aparecería digite valor, la cajita de texto aquí al frente, ¿sí? Digite valor inicial, cajita de texto aquí al frente, digite valor siguiente, cajita de texto al frente y el botón de sumar. Aquí con este Bootstrap, él por default los coloca así. ¿Y por qué los coloca así? Recuerden que Bootstrap está diseñado para trabajarse en cualquier dispositivo y que se ajuste de manera automática. Entonces, él por lo general lo que trata es que cada componente o cada control quede en una fila, en una sola fila, para que cuando el momento de adaptarse a un display de un celular, acuérdense que el display de un celular es mucho más angosto, entonces él automáticamente no pierda la configuración del diseño, sino que quede todo de una manera que quede trabajando y funcional para el usuario. ¿Claro? Entonces, si yo digito los valores aquí de este ejemplito que estamos haciendo, pues él ya me coloca aquí la información. Y miren la salida, pues ya la salida la estamos generando desde el código Java, pero igual está dentro de una etiqueta div de una clase que le colocamos de Bootstrap, entonces por eso nos muestra el mensaje así, no nos queda así como inicialmente lo estábamos haciendo en los primeros ejemplos que hicimos en clase. ¿Hasta allí preguntas? No, profe. Ok. Profe, una pregunta. Es Sí, que yo había señor. hecho un ejemplo de Bootstrap, sino que cuando le daba, pues, correr, aparecía con la cajita de texto, o sea, no aparecía con una plantilla como si fuera de Bootstrap. Y no sé. A ver, pues tocaría mirar el caso Profe, y puntual. si hacemos uno paso a paso, ¿Uno de estos de Bootstrap? Sí, yo busqué sí, un profe. ejemplo y lo hice con Bootstrap. Bueno, hagámoslo rápidamente allí para que todo lo tengamos, ¿vale? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto y si ustedes tienen computador, por favor, lo van haciendo en su casa también. ¿Listo? Listo, profe, bien. Sí. Entonces, nuevo proyecto. Java Web Application. Hasta ahí todos vamos bien, ¿no? Siguiente. ¿Qué nombre le ponemos? Prueba Bootstrap. ¿Sí? Sí, profe. Le voy a dar siguiente. Aquí acuérdense que ustedes seleccionan el servidor de aplicaciones que ustedes tengan, ¿no? Sí, entonces yo lo voy a dejar por default con Glassfish y la configuración esta es la ruta de contexto, pues eso lo ponen por defecto, lo voy a dejar igualito. Siguiente, aquí como no estamos trabajando con ningún framework, pues le voy a dar Finish. Bien. Entonces listo, vamos a inventarnos un ejercicio. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Alguien que se le ocurra a uno, que sea pues fácil de desarrollar para que no nos lleve mucho tiempo. El CRUD. El CRUD, pero es que pues, a mí me toca configurarlo de la base de datos. No sé si usted lo tenga configurado en su casa. No mentiras, no profe, sé, pero eso del CRUD lo vamos a hacer. Sí, ahorita pues dependiendo cómo avancemos, por ahora les digo, la idea de hoy para arrancar es resolver las dudas, porque Iniciar con pues el Bootstrap.
y resolver dudas de los temas anteriores. Y yo Pero les no voy a sé, colocar el guardar video el nombre tutorial. y la edad, algo así. Bueno, vamos a hacer un cálculo parecido al del parcial. El parcial, ¿quién recuerda cómo era? Mayor de 65, un descuento del 10%, creo que era. Y si era normal, pues se le hacía descuento con un producto y ya, creo que era así. Hagamos una resta mejor. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a colocarlo aquí como ejercicio. Vamos a calcular el salario de un trabajador, ¿sí? Donde se le paga por día un valor X que yo le capture por la interfaz de la aplicación. Le pongo el valor, los días trabajados y si tiene o no tiene derecho a bonificación y el valor de la bonificación. ¿Sí es claro? ¿Sí me entendieron el ejercicio? Sí, señor. Sí, profe, Bueno, sí. entonces vamos a ver lo Ok. siguiente. De acuerdo con una de las características de los estándares de desarrollo que se llama el Clean Code o código limpio, lo que no necesitamos lo borramos, ¿sí? Lo quitamos. Entonces, ese index no lo va a necesitar, lo voy a borrar. ¿Cómo creo mi aplicación? Mi primer JSP, ahí está igual el tutorial. Ustedes le dan clic derecho, New, y vamos a crear un JSP. Y a este le vamos a decir que es inicio. Hasta ahí vamos todos bien, ¿no? Si alguno tiene, por favor, una duda, una inquietud, de una levanta la mano y hace la pregunta. ¿Listo? Listo, entonces mi JSP está aquí. Yo necesito este Hello World, no necesito Hello World, entonces aplicando el mismo concepto de código limpio lo quito. El título, entonces el título de mi página va a ser calculadora de salario. ¿Sí? Por colocarle un nombre ahí como que represente lo que estamos haciendo. Profesor, tengo una duda. Sí, señor. En el título también puede ir código Java. Aquí en esta etiqueta HTML, Sí, en el título. Si le agregara código Java, ¿se podría? sí, Dale, también, profe, pero, dale. pero pues hay que ver es para qué lo necesitan, ¿no? Pero es Recuerden que, no que, sé, me surgió la curiosidad cuando vi hoy en Mega que en el título también sí, aparece cómo va avanzando. Entonces, ¿cómo es que hace eso para irse modificando mientras avanza? ¿cómo así? ¿Cómo va avanzando? O sea, cuando hace la descarga te aparece un porcentaje en la partecita del título. Y ese porcentaje se Ah, va sí, sí, modificando. sí. Se puede colocar, sí. Es un porcentaje de avance o de incremento, decremento de alguna petición que se está ejecutando. Sí, y de hecho, inclusive con Bootstrap y con otra serie de herramientas, jQuery y demás, ustedes pueden hacer cosas similares, pero pues en la medida que vamos avanzando, le vamos adicionando todos esos elementos, ¿vale? Gracias. Listo, entonces aquí calculadora salario, ¿acá qué necesitamos? Acá necesitamos escribir un formulario, ¿sí? Sí, profe, eso salió. ¿Qué se salió? Les voy a mandar el link nuevamente por el chat del Moodle para que volvamos a ingresar, ¿vale?